Buenos días, son las 11 en punto de la mañana y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan desde este momento en la conferencia Cómo buscar recursos ante, cómo acceder a financiamiento bancario. Soy María Mercedes López, junto con Stephanie Gregory y Juan David Alzate, conduciremos esta conferencia Cómo acceder a financiamiento bancario. Hoy nos acompaña Andrés Gutiérrez Trujillo, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en finanzas de la Universidad EAFIT. Experiencia de 14 años en el sector financiero en distintos roles de ciclo de crédito, particularmente en financiamiento estructurado. Asesor para pymes en financiación de proyectos y gerente de grandes ideas, asesores financieros. Bueno, antes de iniciar, no podemos dejar de agradecer a las empresas que hacen posible que ustedes se actualicen en estos temas de gran interés. Estas empresas son Red Visionarios ETB, Envía, Enlace Operativo, Protección, Banco de Occidente, Avianca. Varias recomendaciones para el día de hoy. La primera es que todas las conferencias siempre están disponibles para ustedes en el aula virtual donde se encuentran registrados o en www.unipymes.com. Recuerden que para aprovechar al máximo al experto, le invitamos a que hagan las preguntas vía micrófono. Ahora sí, Andrés, bienvenido. Puede iniciar la conferencia a partir de este momento. Entonces, vamos a volver. Entonces, nuevamente muchas gracias, María Mercedes, por esta invitación, por invitarme a ser parte de esta conferencia. Este en particular es un tema que yo disfruto mucho, en el cual, pues, como ya me describiste de una manera tan amplia, pues llevo trabajando hace bastante tiempo, que disfruto y espero que esos 40 minutos tal vez que voy a estar hablando yo, más los 20 minutos que ustedes hagan preguntas y ojalá hagan todas las que tengan y yo pueda darles respuesta, pues que sea un momento constructivo. Yo pienso que el título, ¿Cómo acceder a financiamiento bancario?, ya nos está poniendo un objetivo, un propósito bastante grande. Pero yo he querido llevarlo un poquito más allá. Es decir, parte de lo que yo quiero lograr con esta conferencia de este día de hoy es que ustedes primero tengan herramientas para acceder a financiación, ya sea un cupo, entendiéndose un cupo como una línea de crédito que yo puedo usar, pagar y utilizar nuevamente, o un proyecto para financiar la adquisición de una maquinaria o un vehículo para mi expansión. Segundo, cómo mejorar mi interrelación con el banco, cómo negociar con él, cómo mejorar mis condiciones, pondría como tercero. Y como cuarto, aportar un poquito a lo que se llama cultura financiera, cómo empezar a pensándolo, a poniéndome un poquito en los zapatos de los bancos, pensar qué tengo que tener hacia adentro a nivel de gerenciamiento para tener una mejor cultura financiera. Buscamos aquí mismo, 5 puntos importantes antes de abordar y antes de empezar a ver esos 11 puntos que les tengo preparados. Primero, como ya lo dije, ponernos en los zapatos del banco para entender cuáles son sus áreas de interés cuando está buscando financiamiento, porque él como cualquier inversionista particular que encontremos para venderle un proyecto o que sea accionista en nuestra empresa, pues busca un perfil, busca un sector para destinar esos fondos. Él no busca nada más. Obviamente busca todo lo que esté incorporado dentro de él. Segundo, anticiparnos a esas exigencias de los bancos para asimilar prácticas gerenciales, indicadores de gestión que nos lleven a tener una mejor utilización de los recursos y generar mejores resultados. Así no vayamos a utilizar el crédito nunca, pero que tengamos una mejor empresa. Tercero, entender que el acceso a crédito es un proceso, y es una cuestión de tiempo. Como lo hablaba posiblemente antier con un empresario. Ahorita mismo no tenemos acceso a crédito, pero vamos a hacer los pasos necesarios a seguir una ruta, un curso de acción para llegar a ello. Otro punto, asumir que el acceso a crédito es una responsabilidad de todos a cada uno de nuestra empresa, tanto mía como asesor, como ustedes en sus empresas. Digamos que aquí no hablamos del banco, que el banco hizo esto, no, esto es una responsabilidad de cada uno en su empresa. Y por último,
Pues que cuando estamos preparando documentación para los bancos, pues seguramente vamos a encontrarnos con muchos aspectos que tienen que ver con la realidad de nuestra empresa. ¿Qué pasa con el mercado? Que el precio de los insumos se ha subido, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de los combustibles para el sistema de transporte. Es decir, entender una cantidad de realidades que si las incorporamos esa revisión como un elemento periódico, posiblemente vamos a tener elementos de fuerza y vamos a poder tomar medidas preventivas para esos hechos. Empecemos entonces por ver cómo lo vamos a lograr. Entonces yo he traído para hoy 10 ideas más uno, María Mercedes, Unipymes y para todos los que me están oyendo. Lo primero es, y es tal vez la parte más técnica de mis posiciones, ver qué estudia un banco, es decir, qué nos van a revisar cuando reciban nuestros documentos, estoy hablando de empresas. Plantear la necesidad y plantearle de una manera acorde, de acuerdo a nuestro flujo de caja, a nuestras perspectivas de negocio. Gerenciar, construir la relación, tener alternativas, es decir, no trabajar solamente con una entidad, ser recíprocos, pero realistas en la relación. Autoconocernos, no puedes tapar el sol con un dedo, como se dice habitualmente. Sustentar muy bien las cifras, documentar esas cifras y esa documentación, saber vender nuestro proyecto, contar, aquí hay un punto importante que le cae a los socios, como se diría coloquialmente, y por último, cumplir, que es pagar. Entonces vamos pues al primero, que es banco. Entonces, aquí vamos a ver un punto muy interesante, que es que a nivel general, un banco, cuando recibe una solicitud de un cliente, el que sea pequeña, mediana o grande, le preocupan básicamente dos tipos de variables, unas cualitativas y otras cuantitativas. Entonces, cada vez nos vamos familiarizando más, cada vez con esas. Para mí, si ustedes me lo preguntan, lo que tiene que ver con actividad, gerencia de acceso a crédito, las cuales conforman las variables cualitativas, tienen muchísimo que ver y son de un mayor control por parte de la gerencia. Los aspectos financieros son de un completo estudio por parte del banco. Piensen lo siguiente, entre el 40, 45 o incluso 50% de la valoración final, llamado rating o scoring, como lo llame cada banco, de esa calificación final va a ser dado por las cualitativas. Entonces, empecemos a jugar con matemáticas, pues sí que va a ser importante tener muy bien controladas estas tres variables. Hablemos de lo que tiene que ver con actividad. Entonces aquí estamos hablando de productos, servicios, clientes, etcétera. No, digamos que mi idea no es leer todo eso que ya coloqué ahí, sino ampliarles un poquito más el espectro. Y aquí me disculpan que aquí vamos a ser como mucho más puntuales en los puntos. Aquí digamos que voy a tener que ser mucho más concreto. Entonces aquí, ¿de qué hablamos? De la actividad, qué hace exactamente, qué vende, qué antigüedad tiene. Si ustedes hacen un sondeo por los bancos, pues van a encontrar que en promedio, para que a uno le presten como empresario, pues tiene que tener una experiencia mínima de 2 años de constituir la empresa, ver qué líneas de negocio tiene en su empresa, cuáles son sus factores claves de éxito, si es la tecnología, si es la infraestructura, si es el conocimiento, cuáles son sus principales riesgos. Entonces aquí hablamos siempre del tema cambiario, y eso nos pega muchísimo, por ejemplo, lo que somos exportadores, importadores, pues es algo inherente al negocio, como se dice, como se maneja en el argot financiero. Entonces, saber ustedes cómo lo mitigan. Que es que la fluctuación de la tasa para los exportadores me está afectando, y ahorita pues que estamos en niveles cercanos al 1750, que es el límite que ha expuesto siempre el gobierno, pues a ver qué se hace. No, lo que pasa es que yo hago operaciones de cobertura, ¿cierto? Con derivados con la mesa de dinero, o hago otro tipo de actividades. Ver cuál ha sido la evolución del sector, y no solamente de mi sector, sino de los sectores que me importan. Por ejemplo, si usted es autopartista, pues es importante no solamente ver qué ha pasado con las autopartes en sí, sino con los vehículos. Si usted es constructor, seguramente el constructor es de los que más subsectores afecta: vidrio, madera, acero, cemento, para mencionar algunos. La estabilidad jurídica de mi sector, por ejemplo, los apoyos en términos arancelarios que se le dan eventualmente a huevos o leche, o cómo se hacen los temas de las estructuraciones de las concesiones viales. Bueno, otra cosa aquí, y esto no es un tema político, pues ver si funcionan.
cuál es el posicionamiento de su empresa y cómo se diferencia, qué canales de distribución. Cuando hablemos de gerencia, y digamos que ya lo estoy mencionando, pues básicamente es la calidad de la gerencia y de los socios, el soporte que le puede dar la gerencia al negocio, es decir, si firma o no firma, qué tal está su patrimonio, y si tiene temas, por ejemplo, como códigos de buen gobierno, algo que es muy exigido cuando usted va a salir a bolsa, o si es usted una empresa familiar, si tiene un protocolo de familia debidamente firmado. Hablemos de acceso a crédito. Aquí creo que ya lo estoy diciendo todo con lo que estoy mencionando, hablando de montos, plazos, garantías, covenants, que ya les voy a decir de qué se trata, y el hábito de pago. ¿Yo qué agregaría a este punto? Cuando usted llega a una entidad, a la entidad le va a interesar, si usted ya tiene un crédito u otros productos, perdón, con el sistema financiero, le va a interesar quiénes son los otros bancos, qué calificación de riesgo le han dado las calificadoras, es decir, estas que son Standard Poor's, Moody's, qué calificación, si es un AAA o es un AA o es una B. Eso es muy interesante demostrarlo. ¿Cuáles son sus perfiles de vencimiento? Es decir, ¿cómo le pagan? ¿Cómo le piden que pague? Si le piden que pague mensual o trimestral o anual. ¿Qué covenants? Bueno, entonces hablemos aquí un segundito de qué es un covenant. Un covenant sucede principalmente en operaciones estructuradas, llámese infraestructura, llámese puertos, aeropuertos, etcétera, ese tipo de operaciones que son de largo plazo, y los imponen los bancos precisamente para tener ciertos niveles de injerencia sobre la gerencia. Lo dije en prosa, pero es más o menos así. Es decir, pueden hablar de covenants relacionados con que no puede haber un cambio de accionistas, aunque relación de la deuda versus el EBITDA no sea de tantas veces. Todo a fin que la empresa sea lo mejor administrada posible, para que el banco, obviamente, el banco le interesa cobrar. Entonces, pues, ese es el fin último. Hablemos ahora de los aspectos financieros. Entonces, cuando hablamos de eso, vamos a hablar básicamente de 3 puntos fundamentales. Primero, rentabilidad. Segundo, la generación de su caja. Y tercero, la solidez, la solvencia de su estructura. Hablemos de rentabilidad, si les parece. Entonces, en rentabilidad, un banco básicamente mira la recurrencia de sus ingresos. El banco le va a interesar que sus ingresos no pasen un año de 100 pesos, luego sean 50, del otro 200. Digamos que esos puntos, si se presentan, pues tienen que ser muy bien sustentados. Otro elemento, recurrencia y calidad de las utilidades. ¿A qué se refiere esto? Pues que se busca que las utilidades de su empresa vengan del operativo, es decir, de la venta de su producto o servicio. No de la venta de un apartamento. Tenemos un apartamento ubicado en cierta zona, pues que no estamos haciendo nada con él, lo vendimos y esa es la utilidad. Eso es un punto que posiblemente el banco vaya a calificar como algo negativo. ¿Cuál es su estructura de costos y cómo se están comportando pues, el valor de los insumos? Y esto lo comparan con los márgenes. Aquí, y he tratado de traer hoy algunos ejemplos relacionados con diferentes sectores. Si me preguntan por el sector constructor, que lo escogí al azar, pues digamos como por una mayor participación en términos de pymes, pues a ellos le miran, por ejemplo, la evolución de los márgenes, cuáles son los precios de los insumos, e incluso cuál es la contribución de esos márgenes por cada línea. Hablemos de la generación de recursos. Aquí, digamos, para hablarlo corto, tiene que ver con la capacidad de cada empresa para generar el efectivo que cubra el pago o la deuda, no es más. Y aquí digamos que el banco ya nos empieza a hablar de la deuda financiera sobre EBITDA, de flujo de caja que cubre los intereses, del EBITDA sobre gasto financiero. Por último, hablemos de la solvencia, digamos como para agilizarlo, porque digamos que son 10 puntos más. Me pregunta por la estructura del balance, la calidad del activo, y aquí quiero señalar de una manera muy respetuosa, por ejemplo, a los socios, porque cumplen un papel muy importante en esta estructura del balance, y pues la existencia de contingencias. Aquí, por ejemplo, los sectores de salud, pues que es un día a día el tema de las demandas, litigios, pues digamos que van a tener que soportar con el asesor legal, pues cómo es el estado de esos litigios. Pasemos ahora a hablar de la necesidad. Y esto es el principio y fin de todo.
yo escucho bastante que todo el mundo necesita plata, de verdad, todo el mundo necesita la plata, ya sea pequeño, mediano o grande. Pero en este punto es importante que se sepa, ok, necesito el dinero, ¿para qué? Y el por qué viene de una planeación estratégica, de una planeación financiera. Que yo haya incluido esa necesidad dentro de mi planeación, que sepa cuándo voy a tener esas necesidades de liquidez, que deba suplir con una deuda, cuánto me va a costar ese proyecto y más importante, cómo lo va a pagar, porque es en última lo que está buscando el banco. Este punto es tan importante que determina cómo va a ser mi acceso a crédito. Y lo quiero ejemplificar con 3 casos que traje, así de una manera muy rápida. Primero, si usted, imagínese, hagamos este ejemplo. Si usted tiene que pagar una importación de acero, digamos que viene de China, esta importación se va a demorar 60 días o más para llegar a puerto y luego llegar a su empresa. Usted no va a tomar un sobregiro, ¿cierto? No, no lo va a tomar, es porque primero el plazo máximo de ese sobregiro va a ser 15 o 30 días y va a ser el financiamiento más caro. Posiblemente le convenga más hacer uso de una línea de COMEX, es decir, de comercio exterior, llámese cartas de crédito y todos los productos que hay de importación. Si usted está invirtiendo en un proyecto cuyo retorno va a exceder los 12 o incluso los 24 meses, pues posiblemente no vaya a tomar una línea de tesorería, porque esa línea va a tomar máximo 30, 60 o 90 días por el pago. Si usted está en un sector relacionado con hotelería o energía renovable o educación, posiblemente tenga que pensar en un fin de term. Y de una vez aclaro aquí que yo no trabajo en un banco, o sea que no estoy comisionando cuando los menciono. O si trabajo con importación y exportación, pienso en un Bancoldex o en un Finagro cuando sea líneas de agropecuarias, ¿cierto? Otro punto, las garantías. Entre más compleja sea el tipo de operación que ustedes soliciten, es decir, sea un proyecto, pues diferente va a ser las líneas de garantías que le van a solicitar. Y aquí estamos muy acostumbrados a 2 puntos, el tema de la prenda y el tema de la hipoteca. Esas están fabulosas, pero generalmente son muy costosas. Entonces es bueno que pensemos de una manera creativa. Pensemos por qué no en los temas de fiduciarios, porque esos blindan la operación hacia banco, hacia cliente e incluso hacia los proveedores. Piense, por ejemplo, que si usted tiene recaudos a través de tarjetas de crédito o débito, lo cual se llama adquirencias en el sistema financiero, piense que esos recaudos le sirven para pagar su deuda. Piense, por ejemplo, que si tiene recaudos de efectivo y una transportadora de valores lo recoge, ese dinero sirve para pagar la deuda. Piense que si tiene contratos, y usted es contratista, ¿cierto? Es constructor, por ejemplo, y tiene contratos, pues la ignoración de esos contratos, obviamente con una revisión apropiada primero, les va a servir para pagarlo, ¿cierto? Y eso es lo que tiene que ver con la necesidad. Hablemos ahora de gerencia. Y este punto es muy bonito porque está relacionado con lo que ya les dije, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y aquí quiero, además de lo que dice aquí, que es el crédito de estar engranado entre la planeación financiera, y menciona algunos elementos importantes, que es lo que trabajo yo en el día a día: presupuesto versus ejecución, flujo de caja, monitorear el sector, ver cómo están mis políticas, cómo se están comportando los indicadores que yo definí como importantes, a fin de tomar decisiones. Y esto lo marco en 3 momentos. Un primer momento, que es realizar seguimiento a todas las variables e indicadores y compararlas con el sector, con mis políticas, con mis pares incluso. ¿A qué me refiero con pares? Pares son esas empresas que, siendo en mi sector, están dentro, por ejemplo, del mismo mercado, tienen productos y servicios muy similares, o en ventas están muy parejos con nosotros, o tienen una antigüedad similar. Segundo punto del ciclo, realice proyecciones. A principio del año, realice esas proyecciones. Usted es financiero, usted es gerente, usted es tesorero, realice proyecciones para el año, para empezar a ver en qué momento usted puede tener deficiencias de efectivo, o en qué momento puede tener excedentes de efectivo, ¿cierto? Para hacer sus inversiones. Y último punto es los presupuestos. Entonces, y aquí tiene que ver con lo siguiente. El presupuesto es una herramienta muy interesante porque sirve para aterrizarla y para llevarla a términos de cumplimiento. Entonces, si usted presupuesto lo tiene el área comercial, pues seguramente le va a facilitar el cumplimiento de esas metas.
¿cierto? Posiblemente sea esa una herramienta que le permita a la gerencia del área comercial llegar a ese nivel de ingresos o a ese nivel de margen que sea lo que estamos buscando, ¿cierto? A nivel como accionistas. Hablemos de construir. Entonces, estos dos pues, están muy románticos aquí, pero tienen mucho que ver con lo que es construir una relación con el banco. Hablemos un momentico de deporte. Yo, por ejemplo, soy atleta. Bueno, eso es decir demasiado. A mí me gusta bastante correr y participo en una que otra maratón, pero para atleta todavía me falta. Eh, Cuando usted es atleta o deportista o tenista o futbolista, pues digamos que va cogiendo ritmo, ¿cierto? Si usted no va a correr por primera vez, pues seguramente lo que se va a dañar es las rodillas. Entonces, ¿qué le dirá un experto? Empiece poco a poco. Empiece por caminar 15 minutos, luego media hora, luego una hora, luego empiece a trotar, ¿cierto? Con los bancos sucede lo mismo. Generalmente lo que hacemos es empezar por una cuenta corriente, una de ahorros, empezar a vincularnos con cada vez más productos, con realizar los pagos, con los recaudos y poco a poco ir fortaleciendo la relación, ¿cierto? Piense que los bancos, cuando valoren la relación con usted, además de lo que ya les dije de los criterios cualitativo y cuantitativo, también piensan en lo que usted le genera. Todos los productos, y eso es algo, yo soy banquero y tengo plena conciencia de eso, cada cosa que hace un banco con usted, así sea con una sonrisa, tiene un precio. La tasa obviamente genera un margen de intermediación. Los pasivos, llámese un peso o 100 pesos que usted les deja en la cuenta, es un recurso que ellos utilizan en colocarlo para otros créditos, es decir, le genera dinero. Esas importaciones o exportaciones, llámese compra o venta de divisas que el banco le hace, también genera una utilidad para ellos. Entonces, utilice eso a su favor. Si tiene un crédito que está muy relacionado con el volumen mensual de ventas, pues empiece por su banco, pero si es un proyecto más grande, déselo a su banco, pero también invite a otro banco o a otros bancos y llame a su gerente de cuenta o a su ejecutivo de cuenta y pregúntele. Si está demorado el asunto, pues dígale, bueno, pero piense en lo siguiente, que otro banco, y no le diga al santo, dígale otro banco, ya con eso lo va a dejar asustado, ya está viendo el negocio y sabe que lo vea está viable, seguro que con eso usted ya está consiguiendo un poder de negociación. Y otro punto, último, que tiene que ver con construcción de relación. No conozca solamente a su ejecutivo de cuenta o el gerente de cuenta, sino que piense, conozca al jefe de él, llámese regional. De pronto el ejecutivo no va al comité, pero el jefe del ejecutivo seguro que sí va y usted ya tiene un amigo ahí. ¿Listo? Hablemos de alternativas y está muy relacionado con lo que vimos hace un momento de la formación de la relación, de confianza. Quiero aquí señalar varios puntos. Entonces, primero, cuando fui comercial, me pasó mucho que una política de un cliente, un prospecto que visité, es tenga la política de recibir a todos los bancos. Recíbalos. Seguramente cada uno va a llegar con diferentes productos, servicios, tecnología, tasas de crédito, tasas de ahorro, todo. Y haga si quiere incluso un pequeño scoring de todos esos bancos. Vea cómo están calificados y anote esos productos que le interesa para que el día de mañana, si usted tiene una necesidad, llámelo y pregúntesela. ¿Sí? Ahora, cada banco tiene un diferente gusto por un sector. Entonces, aquí mis amigos de salud, de transporte, de flores, de textil, pues seguramente están maleteando, como decimos coloquialmente, poniéndolo entre comillas, bastante para ver quién les financia. Entonces, siempre hay un banco con determinadas condiciones, por supuesto, que va a buscar financiar. Entonces, es bueno que usted conozca la oferta. Otro punto, y tiene que ver con las líneas Bancoldex, Findeter, Finagro y demás de fomento, incluyendo, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene cada vez más incidencia en Colombia. Mire que hay líneas muy interesantes ahí que seguro le financian. Por ejemplo, y lo digo porque dentro de mi trabajo tengo bastante relación con bancos, es decir, trabajo con un buen número, y segundo, conozco intermediarios que son expertos en cada línea, y estos bancos han tenido una explosión, si se puede llamar así, en términos de cobertura. Entonces, hoy en día, Bancoldex y Findeter, y empecemos por Bancoldex, le interesa temas de turismo, temas culturales, textiles, energía renovable,
¿cierto? Tiene líneas regionales específicas, atiende sistemas de transporte, comercio en empresas de agro. Findeter acoge hoy por lo menos a 10 sectores que antes no se incorporaban. Por ejemplo, energía, medio ambiente, educación, agua potable, salud, turismo, deporte, por decir algunos. Y lo mismo por decir por Finagro. Entonces es muy interesante que ustedes tengan un mapa de esas entidades y ojalá, de acuerdo a la necesidad, pues trabajen con las mejor calificadas por temas de riesgo. Y en el momento necesario, cuando ustedes lo necesiten, establezcan esa relación. Y cuando lo necesiten, ahí es cuando los van a llamar. Hablemos de autoconocimiento. Entonces, si vemos aquí a esta señora que está pues muy vestida y que se está defendiendo de un tipo que está bastante musculoso, ¿qué está haciendo ella? Ella lo que está haciendo es anticipándose. ¿Y anticipándose en qué? Y aquí voy a mencionar otro tema coloquial, que es no tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Y eso, digamos que lo conocemos bastante. Nosotros en nuestro fuero interno tenemos plena conciencia de cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Y tener esas debilidades está perfectamente válido. Entonces, si usted el banco le está diciendo, pero mire que usted tiene esto, usted dice, perfecto, eso es cierto, pero mire que esa debilidad yo la estoy supliendo con muchos otros factores. Como lo estaba mencionando al principio, mirando los aspectos cualitativos, si usted está expuesto al riesgo cambiario, tome medidas al respecto y dígase al banco, claro, yo estoy expuesto a esto, pero es que yo hago esto y gracias a eso me ahorro tanto al año. Si yo estoy expuesto a la fluctuación de los precios de los insumos, pues mire que también tengo cobertura sobre eso o tengo contratos a largo plazo, ¿cierto? Ahora, mire sus fortalezas. ¿Y las fortalezas para qué me sirven? Obviamente para soportar lo anterior, las debilidades, pero también para buscar mejores condiciones de esa colocación. Entonces, ahí me devuelvo. Cuando hablamos un momento, que espero haya sido breve, de qué valora un banco, hablábamos que esa calificación que me dan, llámese de 1 a 10, que tenga 6 o 7, o el número que sea, además de darme acceso a crédito, ¿cierto? Cumplo con ese filtro, también me determina a qué tasa o a qué plazo me van a prestar. Me explico. Entre mayor el número que me sea asignado, pues mayor plazo, por ejemplo, me van a dar, o una tasa menor me va a corresponder. Entonces, como decimos nuevamente, yo estoy como bastante coloquial, saque pecho, como decimos en Colombia. Entonces, si tiene un software que es la maravilla, que le permite un control muy eficiente de sus costos, menciónelo. Si dentro de su grupo de ejecutivos tiene personas que tienen X años de experiencia, menciónelo. Si uno de sus accionistas es notable, menciónelo. Si su empresa, así sea pequeña, tiene unos estándares de calidad que son emulables por las más grandes corporaciones, menciónelo. Si tiene un protocolo de familia muy bien estructurado hace años y su administración es muy estable, menciónelo. Y por último, hable de qué lo hace diferente. ¿Qué dentro de esas masas de empresas que existe en Colombia o Latinoamérica, porque hoy en día ya estamos hablando de Latinoamérica y más allá, es qué lo hace diferente? ¿Cuál de esos procesos le ayuda a usted a ser mucho más eficiente, a tener un producto mucho más atractivo, a tener un mejor posicionamiento? Hablemos de convencer con cifras, de convencer con cifras. Aquí hay varios elementos. Lo primero, y saliéndome un poquito del contexto de lo que dice ahí, que aquí empezamos por alinear las proyecciones con la planeación estratégica, tiene que ver eso. Todo lo que ustedes lleguen a solicitar, y aquí estamos hablando en particular de proyectos, tiene que ver con algo que usted ya ha medido a nivel particular. Es decir, usted ya ha sentado a sus financieros y a todo ese equipo directivo alrededor de un proyecto y todos han hecho una lluvia de ideas y han hecho una estrategia y esa estrategia la han convertido en números y han jugado con sus cifras. Entonces, han jugado con todos los qué pasaría si el precio por ejemplo, de una materia prima del vidrio, si es constructor. ¿Qué pasa si eso se va a las nubes? ¿Qué pasaría con mi utilidad, con mis ventas? ¿Qué pasaría con mi cartera si algo sucede? En fin, digamos que incorporar tanta cantidad de elementos como para que usted sienta que esa inversión para usted como empresa es seguro. Cuando usted tenga eso ya validado, ya está 100% seguro de ese proyecto, salga a los bancos. Y cuando salga a los bancos, hágale una sustentación muy interesante de sus cifras. Haga escenarios, conservador, pesimista, optimista, juegue con las variables críticas
y dígale y véndale un proyecto, véndale un proyecto con un escenario conservador. Eso sí es una recomendación casi que personal. No sea demasiado optimista porque es posible que el banco diga, y es que aquí hay un tema que con la gente de riesgos, como se les dice a nivel interno, la gente de riesgos es por naturaleza escéptica. Entonces, si usted les muestra algo muy bueno, lo primero que van a hacer es dudar y preguntar, bueno, pero ¿cómo va a ser, cómo va a llegar a esa reducción de ese costo? ¿Cómo va a aumentar tanto sus ventas? ¿O cómo va a llevar su cartera de 60 días a cero en 6 meses? Pero lo condicionante de eso es que si lo ven tan bueno, de pronto si usted está pidiendo 5 años, le van a decir, pues como usted es tan bueno, pues puede pagarnos en 3. Y esos son elementos que si usted ya incorpora en planeación financiera, posiblemente no le interesen. En este punto tenga mucho seguimiento a algunos aspectos que le voy a mencionar. Primero, ¿cuál ha sido la evolución del mercado? ¿Y cuál ha sido la comparación con esos pares? Si usted muestra en sus proyecciones que crece muchísimo más que el sector o más que el sector, susténtelo. ¿Sí? Otro punto, no sobredimensionar el mercado. Es decir, ahí tener como un estudio de mercado bastante bien realizado. Cuidarse de infravalorar la inversión. Prever necesidades de capital, respetar el comportamiento histórico de sus márgenes y ventas. Es decir, nuevamente, cuando usted le está mostrando al banco que usted ha crecido el 5% anual en sus ventas y de repente crece el 15%, posiblemente ahí haya un punto, un elemento donde haya que aclararle. Por último, y espero me disculpen esta osadía, mis amigos comerciales, yo he sido comercial y hoy en día soy comercial también, que todos lo somos, me disculpen la osadía, pero ese escenario optimista desde la osadía comercial, ¿cierto? Y eso digamos que sucede en todas las empresas. El escenario más extremo, más agresivo, como se dice siempre al área comercial, porque como siempre hay una desviación en cuanto al cumplimiento, pues seguramente entre más optimista haya más fortaleza y más presión, pues mucho más cumplimiento va a haber de ese presupuesto. Hablemos de la documentación. La documentación básicamente es un momento, como se dice en mercadeo, es un momento que no es satisfactorio en sí, disculpen, pero que su ausencia sí es insatisfactoria. Entonces, eso es un momento de verdad crítico cuando ustedes tengan relación con el banco. Entonces, usted puede tener la mejor preparación, puede tener la mejor sustentación de proyecto y su Excel, mejor dicho, puede dar un retorno inimaginable, pero si falla a la hora de entregar documentación, y como lo vamos a ver ahora más adelante, si falla a la hora de la venta, pues seguramente que perdió puntos. Entonces, algunas recomendaciones más allá de lo que dice aquí. Citémoslo. Prepare y revise documentación antes de entregarla, entréguela completa sin errores, a tiempo, de una buena imagen, aproveche para vender su empresa, cuente todo lo bueno de su proyecto, anexe las bases de sus supuestos, tenga un encargado o encargada de atender a los bancos y déle prioridad a las preguntas que le hagan. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles aquí? Primero, algunas sugerencias. Asegúrese que la información le va a llegar en el momento oportuno, que el momento oportuno cuando usted está necesitando el dinero es ya, al responsable. Entonces, entréguele un CD o una carpeta completa a su ejecutivo y no le entregue un documento hoy, otro mañana, se la entrega completa, si me lo permite mi tono, entréguesela completa, porque esto da mucha imagen de lo que ustedes están persiguiendo, muestra mucha seriedad. Si tiene una presentación y una presentación a un brochure, compleméntesela. Y lo último, lo del encargado, es bastante válido. Haga que esa persona tenga toda la agilidad y toda la disposición posible y sobre todo, si las respuestas no dependan de ella o de él, pues que sea una persona que sepa aglutinar las respuestas y que las envíe. Que la solicitud de crédito no se detenga porque no hemos dado respuesta a una pregunta sobre una amortización, por ejemplo. Aquí en este tema de documentación, errores como que falte una firma en un estado financiero, por ejemplo, son imperdonables. ¿Sí? Exprese. Entonces, exprese y tiene que ver con hable en su idioma. Entonces, si me hicieron caso,
cuando les hablaba de tener alternativas, de convocar a todos los bancos y oírles su cuento, pues podrán llegarle, sentarse al frente de la mesa del regional o de ese director de la oficina que tiene al lado, que es donde están pidiendo el crédito, el ejecutivo de ventas, podrán sentarse en la oficina de él o invitarlo a su oficina y podrán hablarle de tú a tú, como decimos. Podrán decirle con propiedad, hablarle de líneas de crédito, de tasas, de plazos, podrá decirle que las adquirencias sirven para esto, podrá hablarles de transaccionalidad, de líneas de tesorería, de COMEX, de líneas de fomento, podrá decirles con toda propiedad sobre su proyecto, que de acuerdo a las proyecciones más conservadoras, la cobertura de gastos a partir de EBITDA fue de 5 veces, o decirle que relación deuda financiera sobre EBITDA no pasó los 3. Si usted hace todo ese proceso de formación interna y empezar a conocer las alternativas, seguramente va a llegar y la persona, su funcionario, va a quedar descrestado, porque además que usted sepa perfectamente su proyecto, que es otro punto de hablarle en su idioma, usted debe saberse de pe a pa las cifras, la justificación de las proyecciones, del comportamiento de la cartera. Si el ejecutivo que lo va a recibir va a escucharle semejante manejo de la jerga, del argot popular financiero, seguramente va a tener unos puntos adicionales en esa variable cualitativa que definimos como gerencia, ¿cierto? Si tiene el chance, y ojalá búsquela, vaya muy bien preparado, por supuesto, y ojalá lo invitaran a sentarse directamente con ellos y presente usted sus proyectos. Claro, está bien con que uno pueda entregar los documentos y llame a uno mismo o el mensajero de la empresa que vaya y lo entrega de una manera oportuna, pero si logran ustedes mismos tener esa ascendencia de presentar ustedes mismos sus proyectos, tendría un mayor efecto. Seguro que tendría sería mucho más contundente. Hablemos del aporte de los socios. Cuando estábamos hablando del tema de solvencia, que es la estructura financiera, les dije que con todo respeto voy a señalar algunos puntos que tienen que ver con los accionistas. Espero lo recuerden. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Lo primero, ya lo dijimos de una manera breve en los aspectos cualitativos, es que el monto solicitado al banco, sea 1 o 100 pesos, tiene mucho que ver para su aprobación con el aporte de los socios. Es decir, si los aportes de los socios son 10 pesos, es muy complicado que el banco nos vaya a dar 1000, porque el banco no le interesa ser el accionista principal. La premisa es que si los accionistas, para el banco por supuesto, si los accionistas creen en su negocio, aporten de una manera correspondiente. Y no solamente aporten en términos cuantitativos, sino que esos socios, y hablemos de proyectos si ustedes están buscando entrar en un consorcio o algo más, pues que tengan un conocimiento a ultranza del sector, que tengan una experiencia, que tengan contactos que garanticen que esas ventas se van a lograr. Aquí hay ciertas prácticas que son muy cotidianas, sobre todo cuando se empiezan a manejar cuentas intragrupo, ¿cierto? Esa empresa, siempre sucede que hay una empresa grande, la de mayor trayectoria y seguramente la de mayor músculo financiero, que va creciendo, y es esa empresa la que va apalancando a otras empresas pequeñas, ¿cierto? Entonces digamos que eso es un elemento que van a mirar los bancos como aporte de los socios, como calidad de sus activos. Seguramente esas cuentas por cobrar a la medida que expliquemos, señores del banco, esas cuentas por cobrar se van a cancelar mañana y tienen mañana o pasado mañana o final de año, pero de tal manera que muestren que no se trata de debilitar a la grande para aliviar a la pequeña. Otro punto. Otro punto de una cuenta importante en la que se fijan los bancos, esos rubros de cuentas por pagar a accionistas. Si el capital es de 100 y las cuentas por cobrar a accionistas es de 100, pues posiblemente el banco va a decir, no, pues realmente el aporte de los socios es nulo, ¿cierto? O mirar esas cuentas por pagar que tenemos con los accionistas, ¿cuándo se van a hacer? Ah, no, lo que pasa es que cuentas por pagar son simbólicas, realmente lo que vamos a hacer es capitalizarlas el día de mañana. Ah, bueno, eso es diferente a que nos digan, no, es que esas cuentas ya las estamos pagando y estamos pagando los intereses de agiotismo. Eso es, digamos que ponen la empresa en dos situaciones de contexto completamente diferentes.
Hablemos ahora de Cumpla. Y cuando se habla de Cumpla, ¿de qué estamos hablando? Cumpla, y digamos como para hacerlo lo más corto posible, tiene que ver con honrar los compromisos, ¿cierto? Entonces, honrar los compromisos, pagar a tiempo, retroalimentar. ¿A qué me refiero con retroalimentar? Retroalimentar es, obviamente, respetando pues lo que tiene que ver con secreto industrial y con aspectos muy privados de cada empresa. Cuéntenle al banco, a través de ese ejecutivo o del regional que ya les dije que ya somos amigos de él, cuéntele cómo va el negocio. Cuéntele, no, mire que las expectativas se superaron o hemos tenido ciertos niveles de ajuste, en fin, pero hágalo partícipe de eso para que el banco tenga una mayor seguridad, mantenga la relación, invítelo al lanzamiento o que hicimos una nueva apertura de un punto. Téngalos informados, ¿cierto? Y participe también con ellos en los acuerdos. Cumpla los acuerdos y exija calidad. Entonces, cuando estábamos hablando de generar confianza, mencionábamos todo eso que ustedes les han dado a los bancos y que por ello ese banco le iba a prestar. Eso es lo mismo. Exija sus compromisos y exija su cumplimiento y cumpla sus compromisos. Aquí un tipcito final que tiene que ver con cumpla. Cumplir no solamente tiene que ver con pagar, sino que tiene que ver con el manejo que yo hago de la línea. Me explico. Como estamos hablando, ya tenemos de una manera juiciosa y de una manera estructurada, bien armado nuestra planeación financiera y ya hemos determinado con nuestro presupuesto dónde se pueden llegar a dar las brechas de liquidez, ¿cierto? Esas faltas de liquidez. Pues no abusemos, por ejemplo, de las pruebas de tesorería. Eso lo que hace es, por ejemplo, dar una mala imagen. Si usted tiene una tesorería, dígale, ok, si es a 30, 60 o 90 días, cúmplala porque su flujo de caja está de acuerdo con eso, pero no empiece a prorrogar porque digamos que lo que está detrás de eso es darle campo al banco para que piense que posiblemente la liquidez de la empresa no esté en su mejor momento, ¿cierto? Eso era lo que tenía por comentarles. Yo tenía establecido 40 minutos, parece que fui como muy acucioso con eso. Yo les agradezco muchísimo el haber estado presentes el día de hoy en esta conferencia. Como les digo, lo disfruto mucho y espero que sea muy constructivo para ustedes. Aquí están mis datos, cosa que si ustedes tienen más adelante una pregunta puntual, si necesitan de nuestros servicios, pues con muchísimo gusto y bueno, nada, espero que las preguntas lleguen, darles respuesta debidamente y si no puedo darles respuesta debidamente como se dice, pues investigarla y dársela como ustedes lo merecen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad que una gran conferencia en el día de hoy. Esta conferencia de cómo acceder financiamiento bancario. Andrés, lo invitamos a que por favor nos regale su correo electrónico nuevamente para las preguntas que queden sin contestar en el día de hoy. Claro, por supuesto. Entonces los voy a leer. El mío directo es gerencia@grandesideas.biz, o también está el correo info@grandesideas.biz. Son los dos correos a los cuales me pueden contactar o a mi celular directamente. Yo pues, me sentiría muy honrado que me llamaran también. Muchas gracias, Andrés. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre la conferencia de hoy. Para contestar, deben darle clic a las opciones que aparecen en la pantalla. La pregunta es muy sencilla. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Como ustedes saben, para nosotros es muy importante que contesten esta encuesta, pues es la manera en que nosotros podemos evaluar a los conferencistas. Recuerden que solamente tienen una opción para decir sí o no. ¿El conferencista desarrolló con claridad la conferencia o la clase de hoy? ¿El conferencista desarrolló con claridad la conferencia o la clase de hoy? Bueno, muchas gracias por contestar esta encuesta y ahora sí vamos a dar inicio a las preguntas. Recuerden que para interactuar con nuestro experto deben hacer clic en la manito color verde en la que aparece en el costado derecho de su pantalla.
y estar atentos al mencionar su nombre para poder abrir el micrófono y puedan interactuar con el experto. Si no van a preguntar vía micrófono, les pedimos el gran favor, no le den clic en la manito color verde. Y si prefieren, pueden mandar la pregunta vía chat. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas, vamos a mirar las preguntas que nos están llegando vía chat y por favor se va listando en este momento para abrir el micrófono. Para abrir el micrófono se va listando John Jairo Torres, pero por ahora vamos a leer una pregunta vía chat. Nos pregunta Lina María del Rosario Betancourt. ¿Por cuáles montos es que sucede que uno se reúne con los gerentes de bancos? Generalmente lo atiende un asesor. ¿Andrés? ¿Andrés? Hola, ¿me están oyendo? Sí, Hola, perfecto. ¿ahí me están oyendo, María Mercedes? Sí, sí, perfecto, Ok, gracias. Andrés. Entonces, Lina María, entonces, permíteme parafrasear tu pregunta para ver si la entendí completamente. Tú lo que quieres saber es qué niveles, qué escala, qué estructura es la que está mirando a nivel jerárquico tu propuesta dentro del banco para saber de acuerdo a cada monto, ¿cierto? Entonces, por lo general, dependiendo de la banca, si es micro, pyme o empresas o corporativos ya, pues hay un segmento específico. Entonces, si tú eres una pequeña y mediana empresa, lo más normal es que tu canal de atención sea directamente con el director de la oficina de tu banco. Entonces, generalmente lo que hace uno es trabajar con la oficina que le quede más cerca. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si eres una pyme, lo más cercano sería aproximarse y hablar directamente con el director. Entonces, no espera hablar con el ejecutivo, que generalmente son las personas que están afuera y atendiendo a la gente, sino que golpearle de una vez al director, porque tan alto como tú llegues, va a ser el trato, ¿cierto? Como decía en el momento de la conferencia. En la medida que incorporemos a un cargo más alto, pues vamos a tener una mayor ascendente sobre la solicitud. Espero que haya sido clara mi respuesta. ¿Aló? Gracias, Andrés. Vamos a abrir el micrófono a John Jairo Torres. A John Jairo, listo. John Jairo Torres tiene abierto el micrófono, puede iniciar la pregunta. John Jairo. Bueno, entonces vamos a abrirle el micrófono a Jenny Angélica Soler. Jenny Angélica. Jenny. Bueno, vamos a abrirle el micrófono a Erika Yané Maecha. Erika Yané Maecha. Bueno, como les decimos, si no van a hacer la pregunta, por favor, no le den clic en la manito color verde y pueden enviar la pregunta vía chat. Nos pregunta Juan Carlos Rincón. Sí. ¿La rentabilidad después de impuestos es la esperada por un banco para otorgar un crédito? Juan Carlos, yo te respondería de la siguiente manera. Ahí estoy siendo escuchado, María Mercedes. ¿Aló? Sí, Andrés, está siendo escuchado. Muchas gracias. Juan Carlos, Bueno. es lo siguiente, la utilidad neta es posiblemente un indicador que nos permita más una relación de cuánto repartir a accionistas y cómo alimentamos la cuenta de patrimonio. Los bancos realmente se fijan más en tres tipos de mediciones de rentabilidad, como hablábamos de los sectores. Primero, la rentabilidad operacional, que es esta que se descompone de ingresos, costo de ventas y gastos operacionales. Segundo, ese margen bruto, porque nos habla mucho de la eficiencia del manejo de los costos. Y tercero, de ese margen EBITDA, que es, digamos, que un elemento que fue incorporado en los últimos 20 años, que es ese nivel de utilidad incorporando pues elementos que no son deducibles, como amortizaciones, provisiones y depreciaciones. Y ese último elemento, EBITDA, comparado contra ventas, contra deuda, contra gastos financieros, realmente es un indicador que cada vez toma más validez. Entonces, sumando, son más importantes esos que la utilidad neta en sí. Gracias, Andrés. Nos pregunta Yamile Garzón. Claro que sí, nos pregunta Yamile Garzón. Escuchando la conferencia, concluyo que no hay oportunidad de tener un apalancamiento financiero cuando se es una empresa nueva. Es decir, que se requiere de una trayectoria
trayectoria mínima de 2 años para que las entidades financieras puedan otorgar esta ayuda. Yamile, tal vez, y vamos a empezar por lo siguiente, hoy estábamos planteando más, o era mi idea, planteando más financiamiento para empresas ya constituidas. Yendo a tu punto de tu respuesta, te diría que sí hay financiamiento. Lo que pasa es que para llegar a ese financiamiento posiblemente los bancos no sean el canal más adecuado para llegar a ellos. Estaríamos hablando más de, por ejemplo, de programas de Bogotá Emprende de la Cámara de Comercio. Estamos hablando de los programas del SENA, de los programas de Bavaria y otro tipo de convocatorias que premian más los proyectos de innovación. Entonces, posiblemente ese sea un camino más apropiado. Si necesitas puntos en particulares con eso, yo con mucho gusto también te puedo dar a nivel interno, como dice Julito, a nivel con el interno, una aproximación de cómo puede ser el financiamiento de proyectos. Gracias, Andrés. Vamos a abrirle el micrófono a Isabel Cristina Betancourt. Claro que sí. Isabel Cristina. ¿Está? Entonces vamos a darle el micrófono, vamos a abrirle el micrófono a César Andrés González. ¿Perdón? César Andrés González. Ok. César Andrés González, ¿no está? Entonces vamos a leer una pregunta vía chat. Nos pregunta Lina Mesa Arroyave. Si por alguna situación la empresa no pudo cumplir las obligaciones financieras con el banco, ¿hay posibilidad de realizar la refinanciación y bajo qué mecanismo se efectuaría? Aquí lo importante, Lina, para ir a tu punto es saber de qué tipo de incumplimiento estamos hablando y qué tan expuesta estamos hablando de endeudamiento versus la estructura del banco. Si tienes un banco, posiblemente sea mucho más sencillo reunirte con ellos, plantearles un nuevo escenario, pues obviamente ahí tienes que ser mucho más consciente de tus cifras, mostrar al banco cuáles son ese aporte adicional que tú vas a poner para que el banco acceda a refinanciarlo, llámese una garantía, llámese un repago de una parte de la deuda para que él acceda, y con eso lo estamos convenciendo. Si estamos hablando que ya estamos en otra situación un poquito más complicada, llamémoslo así, ya no tienes un banco, sino tienes un grupo de bancos o proveedores o terceros en particular, posiblemente lo que tengas que hacer es pues hacer una rueda con todos los acreedores, sobre todo darles ese mensaje de tranquilidad, tener muy bien sustentadas las cifras y estar preparada para procesos de negociación mucho más duros. Posiblemente ahí haya que nombrar una persona que esté encargada de liderar ese proceso, pues porque es un proceso que puede ser mucho más engorroso, costoso para la empresa y pues digamos más demorado. Aquí hay un punto importante que sí, y lo sé porque también en alguna oportunidad fui partícipe de mesas de negociación hace 3 o 4 años, no me acuerdo ya, cuando el sector acerero tuvo problemas. En ese momento llegaban todos los bancos. Perdón. Aquí hay un punto. Siempre hay un banco que a cierto costo para la empresa siempre busca dar la mano, siempre busca darle ese nivel apropiado de deuda. Entonces es bueno que manejes la negociación a nivel global, pero también sientes y manejas otro tipo de relaciones y convencer a cada banco por separado, o cada cargador por separado, para tener aliados dentro de la negociación. Sobre todo aquellos que tengan un mayor peso sobre la deuda, ¿cierto? De pronto no nos interesa aquel banco que tiene un 1%, pero sí el que tiene el 30%. Ese sí es que es importante de convencerlo porque él es el que nos va a comprar. Como él le interesa obtener el repago de su deuda, él posiblemente esté más condicionado a darnos el plazo que quiere, la tasa que queramos. ¿Sí? Gracias, Andrés. Nos pregunta Jairo Andrés Londoño. Sí. Nosotros llevamos 5 años en el mercado y no hemos podido acceder a un crédito. Somos una SAS, pero uno de los socios ha tenido problemas con los bancos. No tiene más, el socio no tiene más del 50%. ¿Cómo se puede tener un crédito con un banco o qué nos faltaría? Pues
El que me faltaría, yo pensaría que pues, habría que revisar y buscar fortalezas en las otras herramientas que hemos hablado. Eh, John Jairo, perdón, disculpe, Jairo Andrés está hablando de una de las variables cualitativas, una de tres. Entonces, habría que trabajar posiblemente en fortalecerlas, vender mejor las otras y ver cómo están las cifras posiblemente para darle un mayor peso. Lo que dice Jairo Andrés me lleva a un punto que se me olvidó mencionar y es que tiene que ver precisamente con el acceso a crédito de esas SAS. Claro, la SAS ha sido la panacea para el gobierno en términos de formalización empresarial, que como ustedes saben, pues es un tema crítico para Colombia, pero la reacción de los bancos ha sido de empezar a exigir cada vez un mayor compromiso en términos de firme el pagaré de los socios, porque se perdió esa figura que blindaba en las limitadas y en las anónimas. Entonces, yo pensaría que sería soportar mucho más respuesta, la propuesta en los otros puntos, ver muy bien las cifras, y también otro punto que se me ocurre ahora mismo, ver también cuál es el monto que se está solicitando versus cuál es la relación con ese banco. Seguro que si ese banco con el que estamos manejando la relación no está accediendo, otro banco, como está en la situación, como está de competido, como está de rapado, si se permite el término, los clientes, posiblemente haya que buscar otro tipo de clientes. También hablábamos de diferentes niveles de calificación de los bancos, ¿se acuerdan? Hay unos AAA, otros AA, AA más, etcétera. Entonces, de pronto empezar nuestra relación no con ese AAA, sino con un banco que sea banco de inversión, por ejemplo, un banco especializado en microcrédito, por ejemplo, Procredit o un Bancamía, otro tipo de bancas que tienen mucho menos sesgo en cuanto a cifras y calidad crediticia llamándose por Sifin y por Tata Crédito. ¿Sí? Gracias, Andrés. Nos pregunta Lina María del Rosario. Sí. Como asesor empresarial, ¿cómo debo determinar cuál es el tipo de crédito más conveniente para una empresa? Eh, yo pienso que lo primero es entender, como asesor, lo primero que hago es entender muy bien qué hace la empresa y ver todos los flujos. ¿Cómo es el flujo de ingresos y cómo es el flujo de egresos, de recaudos y de pagos? Saber muy bien si está condicionado a situaciones del mercado exterior o es solamente nacional. Saber cómo es el comportamiento de cartera, quiénes sus clientes, en fin, tener muy entendido la parte cualitativa, hablando de la parte de actividad de mercadeo, para a partir de eso empezar a inferir. Por ejemplo, si usted es un exportador de importación, cuando vaya a hacer una solicitud de crédito, pues de una vez dígale a su ejecutivo de venta, necesito una línea COMEX porque resulta que yo importo o yo pago, o necesito una mesa de dinero porque resulta que necesito hacer coberturas. Yo pienso que siendo muy concreto en la respuesta, el mayor determinante es la parte cualitativa, la actividad de la empresa, y en último las cifras, porque la cualitativa me está hablando de la necesidad y la cuantitativa en las cifras me está dando la fortaleza. Uno me dice qué necesito y la otra es qué tantas herramientas financieras tengo para vender al banco. ¿Hay una otra pregunta? Gracias, Andrés. Nos Sí. pregunta, sí, claro que sí. Gracias, Andrés. Nos pregunta Luis Fernando Ramírez. ¿Sí? Soy único dueño de mi empresa y el flujo de caja es muy sólido y demostrable, pero a su vez no tengo tanta historia crediticia como para hacer crecer por medio de crédito bancario. ¿Qué tengo Ujú. que hacer? Pues, aquí hay casi que una dicotomía, Luis Fernando, y lo sé porque tengo una empresa muy cercana que es de Cárnicos que tiene una situación muy particular. Cuando usted tiene excedentes de liquidez, generalmente es renuente a tener acceso a crédito. Pero fijémonos en unos puntos. Cuando usted tiene excesos de liquidez o cuando tiene una caja que está muy bien organizada, ¿cierto? Que su paga y siempre le queda un excedente, que tiene una cartera que fluctúa siempre los 30, 60 días, etcétera, que siempre tiene caja en la cuenta, pues empieza a ver que esos excedentes de cuenta empiezan a verse en dónde, seguramente en una cuenta. Entonces, a la hora de buscar un financiamiento, eh, tiene que plantear también un tema de manejo político con los bancos. El banco generalmente dice,
¿Para qué solicita esa empresa si lo necesita? Pero siempre es buena la precaución de Luis Fernando, siempre es bueno tener líneas de crédito. Entonces empiece por decirle al banco, por favor revise el saldo de sus cuentas y por lo menos présteme lo que tiene en las cuentas. ¿Para qué? Para una línea contingente, por ejemplo, un sobregiro, algo que digamos que sea muy coyuntural, o una tesorería. Pero digamos que esos dos puntos serían como los importantes. ¿Otra pregunta? Sí, gracias Andrés. Son las 12, nos pasamos un minuto. Esta conferencia pues termina a las 12 en punto. Nuevamente muchísimas gracias. En nombre de la comunidad Unipymes les expresamos nuestro agradecimiento. Quedan varias preguntas. Por favor, nuevamente, qué pena Andrés, si nos regala nuevamente el correo para que Pero por tengan una supuesto. respuesta oportuna a sus inquietudes. No, pero por supuesto, es un honor que me hagan preguntas. Mi correo directo es gerencia@grandesideas.b.biz. Perfecto, así concluimos la conferencia de hoy. ¿Cómo acceder a financiamiento bancario? Los invitamos para que el próximo miércoles participen en el consultorio del mes, la seguridad social y la reforma tributaria. Recuerden que ustedes pueden invitar a otros colegas para que puedan acceder a estas conferencias cada miércoles que no tiene costo alguno, con conferencistas nacionales e internacionales. Le damos las gracias por su permanencia de atención en nombre de Unipymes, la comunidad empresarial latina. Que tengan una feliz semana.